Gracias a todos. Primero que nada, les voy a pedir que tengan en mente Robotina y Jarvis. Sí, Robotina de los Supersónicos, Jarvis de Iron Man. No entraré en conceptos muy técnicos, dado que está muy prematuro el proyecto. Sin embargo, es algo que nos ha sorprendido o me ha sorprendido desde el punto de vista tecnológico. Hablar de cognición, tal vez pudiéramos encontrar muchos significados. El más valioso para mí es, o me quedo con el aprender a aprender, el imaginar, el creer que un equipo de cómputo puede interactuar con nosotros de forma inteligente. Me hace remontarme a 1950, cuando Alan Turing, no hago referencia a la película Código Enigma, sino programador, haciendo referencia a 1950, 1978, Nowell, grandes programadores, tecnólogos impresionantes que simplemente decidieron preguntarse: ¿este efecto inanimado me puede contestar? ¿Me puede ayudar? Y sí. Tomando una palabra muy básica, que es imagina, simplemente es imaginar qué podemos hacer. Hoy en día estamos acostumbrados simplemente a dar por hecho que las cosas van a suceder, a no preguntarnos qué podemos hacer, qué podemos mejorar, dónde estamos. El camino de la tecnología nos ha permitido, nos ha revelado que el interpretar, el pensar, el soñar, solo son cosas de humanos. Y sí, lo son. Sin embargo, la computación nos va a permitir sumergirnos en un mundo lineal de códigos, ceros y unos, y para nuestros queridos médicos entender un poquito más el ADN, permítanme la comparación, porque entramos en una etapa en la cual el poder tomar una decisión apoyados de un análisis exhaustivo en nuestros equipos de cómputo no solamente es bajar un reporte de Excel, simplemente decirle al paciente: usted está enfermo, hágase este estudio, hágase el otro. Nos puede permitir ir más allá, y es entender hacia dónde va la inteligencia artificial y de qué es lo que estamos hablando. Estamos hablando de, sí, Robotina, la asistente que tal vez nos ayude en casa, pero pongámosla en el área médica. Robotina, la enfermera que nos va a traer el equipo médico, que nos puede decir: doctor, el medicamento suministrado es incorrecto o está correcto, o la dosis que necesitamos es más alta o es menor, con base en evidencia científica. No necesariamente la inteligencia artificial no solamente es ir, leer un artículo y recitarlo y decirle al médico qué es un mal diagnóstico, qué es un buen diagnóstico, cuál es el futuro de la inteligencia artificial. La capacidad de la inteligencia artificial es dejar de etiquetar, porque como humanos tenemos esa necesidad de encasillar las cosas, de decir: esto es una botella de agua, esto es un polímero, esto es vida, esto es luz, esto es oscuridad. Al transcurrir del tiempo, los humanos tenemos esa necesidad porque si no, no lo comprendemos. Las máquinas pierden y rompen ese esquema. Lo rompen en el sentido de hacernos entender que al final del camino, si tomas una decisión y esa decisión está basada en probabilidades, en aciertos, en ser aceptable médicamente para nuestros pacientes. El reto cuando yo me incorporé al sector salud fue entender qué hace un tecnólogo para que un médico pueda ayudar a un paciente, cómo desde las TIC podemos ayudar al médico para salvar vidas. Y nos lleva a entender que la principal fuente de esto es no darle problemas. Si el médico necesita tener un estudio reciente, es dar un clic y que alguien se lo diga. Actualmente tiene que entrar a internet, buscar el estudio, bajarlo, leerlo.
¿Qué nos va a permitir la inteligencia artificial? Nos va a ayudar a tomar esas decisiones en momentos óptimos y críticos. Empecemos por las áreas de urgencias, que el paciente llega a un estado crítico, puede llegar demasiado grave y necesitamos tomar decisiones en cuestión de milisegundos. La inteligencia artificial nos va a permitir procesar millones de textos, millones de datos no congruentes. ¿Y de qué forma? Cuando la inteligencia artificial va a revisar un estudio, lo que hace es buscar palabras clave. Adicional a esto, se le enseñó a la máquina a descartar toda aquella palabra que no tuviera congruencia. Es decir, yo puedo decir cáncer, y el cáncer es, y la máquina ya sabe que es una definición, y que eso no le va a aportar nada a nuestro paciente. Al final del camino, lo que podemos encontrar es un Jarvis también, en el cual el médico jamás va a ser sustituido por una máquina, pero va a tener un colaborador, un colega en el cual puede confiar con evidencia científica, en el cual no necesito hacer un protocolo para investigar un estudio de cáncer pulmonar en China, un estudio de cáncer pulmonar en Estados Unidos, y tener que esperar 1, 2, 3, 4 semanas para que nos llegue un paquete. Simplemente el sistema, con la información ya vertida, puede hacer ese análisis en cuestión de días. ¿Qué necesitamos para esto? El entender cómo funciona. El entender cómo funciona es tratar de que un médico me explique cómo funciona el cerebro, hacia dónde va la neurocirugía, qué efectos tiene un paro cardíaco. Y a los tecnólogos es explicarles a nivel componente dónde se ubica el último octeto. Para los de ciberseguridad, pues el bit menos significativo. En este sentido, considerando todos estos parámetros, es un cruce entre la tecnología, el humano y el dejar de simplemente estar escribiendo líneas y líneas y líneas de código sin sentido. Que el médico nos puede decir, bueno, a mí me interesa saber esta imagen que tiene, me interesa saber por qué este estudio de laboratorio tiene parámetros elevados, parámetros bajos. ¿Por qué me estás diciendo tú que este es el mejor avance tecnológico? ¿Por qué es el mejor tratamiento que puede tener mi paciente? En este ir y venir de la información y este cruce, estamos encontrando también limitantes analógicas. Y las limitantes analógicas parten desde el área de sistemas, donde no le podemos decir a nuestros médicos, doctor, por favor, utiliza esta herramienta, cuando ni siquiera nosotros nos hemos dado la tarea de comprender qué es lo que hace y cómo los beneficia. Lo más importante para un paciente no es tener el equipo de última generación, no es tener simplemente el equipo Cisco, el equipo Lenovo, el Ricoh, Philips, Siemens, cualquiera, todos lo podemos tener. Sin embargo, ¿qué nos va a hacer diferentes? ¿Cómo podemos salvarlo? Y es a través de la inteligencia y los casos clínicos cognitivos. Al final del camino, les estoy mostrando texto. De las diapositivas anteriores, ¿con qué laminilla nos podemos quedar? ¿Qué frases podemos entender? Clínicamente, si le decimos a un interno, ve y revisa la nota que salió en 2015 sobre cáncer renal, el interno va a ir a buscar y va a tener lo que encuentra en internet, lo que encuentra en su biblioteca pública, lo que le hayan compartido. La herramienta que nos va a permitir hacer, ir a un centro de datos mundial, revisar casos clínicos probados con un éxito arriba del 90%, que nos va a poder dictaminar, colega, el camino es este. Dejemos de experimentar, dejemos de probar. Al final de cuentas, me parece que hay instituciones que hacen medicina experimental. Nosotros tenemos que salvar vidas, tenemos que corregirlo. Al escuchar la palabra cáncer, la mayoría entendemos, o en mi caso hasta hace una semana, yo lo definía como cáncer igual a muerte. ¿Por qué? Porque en el sentido de la gente que desconoce cómo se trata un cáncer, es me voy a morir y lo voy a hacer mañana, en una semana, en 2. Cuando
entramos al mundo de la tecnología y me dicen, permíteme, te puedo comparar contra 27 millones de registros, puedo leer 17,000 notas clínicas, puedo ir a leer redes sociales y tratamientos y estudios no oficiales, puedo compararte, puedo hacerlo. Esto que nos da pie a entender que la tecnología no es el soporte o es la base de la salud. Regresamos a entender que la TIC es ese intangible que nuestro personal médico tiene para poder dar algo más, para ese efecto diferenciador entre voy a visitar Star Médica, voy a visitar San Angelín, voy a visitar Memorial Sloan Kettering Cancer Center, etc. Entonces, podemos tener muchas cosas, pero el efecto diferenciador es saber cómo hacerlo y hacia dónde hacerlo. Para esto, me falta un video. Creo que es la... dame un segundo. Listo. Antes de ponerle play, después de tanta letra, después de tanto texto, después de todo lo que les he dicho, el cerebro, a lo que los médicos me indican y me han enseñado, no es capaz de procesar demasiada información si no es visual. O el 60% es visual, el 30% es auditivo, el 10% es por contacto, olvidé la palabra, disculpen. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es nuestra primera consulta con un paciente? ¿Qué es Watson Oncology? En este caso, la experiencia de trabajarlo ha sido la más gratificante porque he entendido que un médico no solamente, por muy rudo que parezca, también siente, también tiene esa emoción de entender qué es lo que está pasando con su paciente y nos va a dar herramientas para poder dar mejores diagnósticos. Adelante con el video. Atrás. Dr. Mark Norton, a clinical oncologist, is preparing to see a patient. He logs into the electronic medical record, and instead of spending time trying to find relevant information, he uses the IBM Watson Oncology Diagnosis and Treatment Advisor. He pushes the Ask Watson button and Watson analyzes the patient data against tens of thousands of documents from its vast body of medical literature. Dr. Norton starts with the Case Information tab where Watson has pulled out the relevant information, as well as suggestions for additional information to gather. Moving to the Test Options tab, he sees tests that Watson suggests that he consider ordering. He presses the Evidence button to see the reasons why Watson suggested the first test. Then he drills down further into a specific reference that supports the suggestion. Once the results of the tests come in, Dr. Norton presses the Treatment Options tab to see a panel of suggested confidence-scored treatments. He also sees a list of clinical trials to consider. Again, he reviews the supporting documentation by pushing the Evidence button. Dr. Norton has new information to add to the case, so he pushes the blue Watson avatar on the bottom and speaks directly into the microphone. He makes sure that his words have been transcribed correctly and submits the new information. Watson returns a revised set of confidence-scored treatment suggestions that take the new information into account. It also updates the list of clinical trials to consider. Shifting gears from Dr. Gordon's role to that of a hospital or health plan administrator, the advisor provides a customizable dashboard showing key performance indicators like where the advisor is being used, how it's performing, and what information sources are most useful. The administrator can drill down into the data more specifically to get more details, such as performance over different time spans, metrics on specific types of cancer, or in this case, a narrower geographic area. This is just one of the many areas that Watson's cognitive capabilities can be applied to help people live and work in better ways. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Puede un sistema cognitivo diagnosticar sin intervención de un médico? No. No lo puede hacer porque el sistema no entiende o no conoce aún la historia clínica de nuestro paciente. No conoce el seguimiento que lo han hecho
tras un año, 6 meses, un día, una semana. ¿Por qué es importante recalcarlo? Si bien el cómputo cognitivo nos va a dar las mejores opciones para un tratamiento, también cabe señalar que para los que hemos estado cerca de familiares o personas con cáncer, el apoyo emocional es un punto neurálgico que la computadora no va a entender. La computadora no tiene la capacidad de sentir. Nosotros decimos, y al inicio de la presentación decía, pensar, sentir, soñar. Es una etiqueta que como personas hemos utilizado y como tecnólogos para poder entender qué es lo que nos quiere decir la parte clínica, qué queremos darle a entender. Pero si en lugar de pensar pongo razonar, si en lugar de decir voy a quitar al médico, lo estoy supliendo, si le digo es un colega, ¿por qué? Sistema Watson tuvo que ser entrenado por alguien, por un médico que pasó su internado, su residencia, su vida médica, que invirtió por lo menos 10 años de su vida estudiando, preparándose. ¿Cómo se preparó Watson? Es lo que platicaba hace un momento, o ayer les platicaba a mis compañeros, es como un objeto inanimado le ponemos luces para entender qué pasaban. Si observaron la presentación, había luces verdes, azules, entonces es el nivel en el cual Watson está procesando. Para nuestros amigos tecnólogos es la parte en la que a los que les gusta programar, lanzas el debug, no hay errores. Lo compilas, lo mandas a producción, miles de errores. ¿Qué pasó en el proceso de transferencia? ¿Qué estamos dando a entender? ¿Por qué no puedo ver una imagen? ¿Por qué no puedo ver un proceso? En este sentido, la inteligencia artificial puede también ayudarnos a ser preventivos. Yo invitaría a nuestros amigos de IBM a ir más allá de ir a la prevención. Si estamos estudiando un caso de análisis, un caso de estudio, un paciente con cáncer, y de pronto esta inteligencia artificial puede proveerme la intención de decir, amigo, eres propenso a diabetes, amigo, te puede dar otro tipo de enfermedad, bueno, les invitaría a que nos pudiera ayudar la inteligencia, y lo puede hacer. Sin embargo, no hemos preparado a los equipos para eso. Adicional a esto, tenemos justamente esto, la capacidad de leer y revisar millones de páginas. Según estudios de IBM, al médico promedio le va a tomar 38 años procesar 17 millones de registros de notas clínicas. Le va a tomar 38 años leer 2.7 millones de registros de otro hospital. Y para no irme al extremo, creo que les va a tomar para 10 pacientes de cualquier instituto oncológico, 1 mes, 2 meses, 3 meses, estudiar todo el caso, compararlo y obtener la evidencia clínica que puede ayudar a mejorar a su paciente. La inteligencia artificial nos viene a proveer un amigo, y es un amigo al cual sí, la primera parte de la inteligencia artificial fue preguntar hola, fue programarlo para un ¿cómo estás? Y si la respuesta es me quiero suicidar, ¿por qué piensas que quieres suicidarte?, diría la inteligencia artificial. Porque desde el lado psicológico empezamos a alimentarlo, empezamos a darle nuevos tratamientos a estos elementos que no conocíamos. Retomando 1950, todos teníamos a nuestra robotina y sí, queremos que los coches volaran, tener teléfonos inalámbricos, tener asistentes que hicieran todo. Hoy trabajando para un hospital, yo me doy cuenta que necesitamos crecer también a la par de la tecnología, enseñarle a la tecnología que depende de nosotros, que realmente, si bien es cierto que nos puede dar un punto acertado o un alto volumen de registros, de asertividad de lo que estamos haciendo, no sabe por lo que hemos pasado. Entonces, al final del camino, lo que podemos también entender y lo que hace la inteligencia artificial y lo que hace Watson Oncology es ir a registrar una base de datos, es involucrarse con el paciente, con la enfermera, con el amigo tecnólogo, con todos. En ese sentido, ya no cambia, ya cambió, le pueden poner play. En Grupo Ángeles, empezamos a pensar de la siguiente forma. Ok.
Listo, de nuevo. Gracias. Sloan Kettering is one of America's first cancer centers, and our mission is to care for people, but also, as part of the process, always looking to find a better way to do things. But the massive amount of data that we collect is difficult for any one person to analyze. So having the information and the wisdom at your fingertips is going to basically make every doctor the most experienced doctor in the world for taking care of that particular problem. The partnership between Memorial Sloan Kettering and IBM Watson is really at the forefront of our ability to deliver evidence-based medicine through analytic approaches to understanding cancer as a disease. What our role is that we are MSK Watson's teacher. And just like we would teach a trainee in medical oncology or surgical oncology, we're teaching the MSK Watson system. One of the ways that IBM Watson won Jeopardy was that it was fed in a lot of prior Jeopardy questions and answers, and it learned the correct way to answer those. In essence, MSK Watson does the same thing, but the information we're feeding into it is how Memorial Sloan Kettering doctors treated Memorial Sloan Kettering patients. Watson's capability to analyze huge volumes of data and reduce it down to critical decision points is absolutely essential to improve on our ability to deliver effective therapies and to actually disseminate that information to the world. It has access to research. It's taught by specialists. It's also taught by the experience of the patients treated at specialty centers like ours. Watson learns from those cases and gives you a list of choices really chosen for you, which is something we've never had access to before. I think this is beyond an evolutionary step. I think this is a revolutionary step. This has the potential of totally changing the way we conduct medicine. We need to get our best to other doctors so that patients everywhere can take benefit from that. Will allow us to design treatment programs and also ways to follow patients that avoid over-testing and to more effectively use a treatment to personalize their therapy. I'd like to say that there's two parts of any medical problem. There's the biology and there's everything else. What Watson's going to be able to give us is the everything else part, and that's going to make a total comprehensive package that's going to improve results worldwide. ¿Qué aprende Grupo Ángeles del Memorial Sloan Kettering Cancer Center? Aprende que para innovar, para mejorar, para ayudar, necesitamos dar ese primer paso en arriesgarnos. Pareciera ser que nos cuesta un poco de trabajo el poder entender que las TICs no son un gasto. Y no me voy a meter en temas de vamos a prorratearlo en el sector financiero y que, bueno, cada área pague un concepto. No. El entender que las TIC no son un gasto, sino es un soporte, es la tecnología avanza a pasos agigantados. Y esto es una frase muy trillada. En 1950, Alan Turing se pregunta, ¿me puede responder una computadora? 1975, solo 25 años después, el primer programador Newell, no primer programador como desarrollador, prepara una computadora para que lo haga. 77 años después, 2017, estamos viendo tecnología que realmente está ayudando a todos. 2012, IBM anuncia que tiene Watson Oncology. Se asocia con el Instituto Memorial Sloan Cancer Center. En 2013, la Universidad de Texas decide participar. 2014, anuncia el instituto ser el primer hospital en tratamientos asertivos de cáncer. A 2017, de acuerdo con cifras de la página del Memorial, atienden 130,000 pacientes al año, con un 95% de efectividad en sus tratamientos. Ese otro 5% no se queda en el olvido. Pasa investigación de más análisis. Durante los videos pudieron observar que había aceptable 90%, aceptable 25%, no aceptable 25%, 8%. Son tratamientos que contravienen los registros. ¿Cómo operar o cómo opera el sistema en este sentido? Es simplemente hacer un vaciado de datos.
es compartirle de mi información a Watson Oncology, compartirle a mi colega, decirle, colega, ayúdame, porque en esto necesito ser más inteligente. No es dejarle el trabajo a una computadora, es que nos ayude a hacer nuestro trabajo. En conclusión, sí es una fuerte herramienta, pero tiene que ser alineada con lo que yo denomino el tema analógico. El analógico somos los seres humanos. No vamos a poder todavía transferir nuestro cerebro a una computadora y ser una computadora. Me gustaría hacerlo, quisiera hacerlo. Para esto retomo una frase de queremos un México lleno de vida. Yo quiero un México lleno de tecnología que ayude a los demás. La gran satisfacción como tecnólogo sin ser médico es saber que puedo sentirme bien ayudando a alguien y que indirectamente podemos ofrecer un servicio de calidad y eficiente. Entonces, en este sentido, por mi parte, sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Si hay preguntas para Rodrigo, del Grupo Ángeles. Mira. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, qué amable. Me ha sorprendido desde el punto de vista tecnológico. Hablar de cognición, tal vez pudiéramos encontrar muchos significados. El más valioso para mí es, o me quedo con el aprender a aprender, el imaginar, el creer que un equipo de cómputo puede interactuar con nosotros de forma inteligente, me hace remontarme a 1950, cuando Alan Turing, no hago referencia a la película, Código Enigma, sino programador, haciendo referencia a 1950, 1978, Nowell, grandes programadores, tecnólogos impresionantes que simplemente decidieron preguntarse, ¿este efecto inanimado me puede contestar? ¿Me puede ayudar? Y sí. Tomando una palabra muy básica, que es imagina, la computación nos va a permitir sumergirnos en un mundo lineal de códigos, ceros y unos, y para nuestros queridos médicos entender un poquito más el ADN, permítanme la comparación, porque entramos en una etapa en la cual el poder tomar una decisión apoyados de un análisis exhaustivo en nuestros equipos de cómputo. Gracias a todos. Primero que nada, les voy a pedir que tengan en mente Robotina y Jarvis. Sí, Robotina de los supersónicos, Jarvis de Iron Man. No entraré en conceptos muy técnicos, dado que está muy prematuro el proyecto. Sin embargo, es algo que nos ha sorprendido. Simplemente es imaginar qué podemos hacer. Hoy en día estamos acostumbrados simplemente a dar por hecho que las cosas van a suceder, a no preguntarnos qué podemos hacer, qué podemos mejorar, dónde estamos. El camino de la tecnología nos ha permitido, nos ha revelado que el interpretar, el pensar, el soñar, solo son cosas de humanos. Y sí, lo son. Sin embargo,